Bueno, el Banco Central entregó las nuevas cifras del índice mensual de actividad económica del mes de julio, el cual registró una caída del 10,7% en comparación al mismo mes del año pasado. Las actividades más afectadas fueron los servicios y la construcción. Bueno, para conversar de estos datos, de las proyecciones económicas y del desempleo, estamos con Víctor Salas, economista y académico de la Universidad de Santiago. ¿Cómo está, Víctor? Un gusto saludarlo. Igual, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Víctor. Bueno, ¿cuáles son las proyecciones económicas que se pueden realizar teniendo en cuenta las cifras de desempleo y también el IMASEC entregado también en el último mes, que cayó a un 10,7% en el mes de julio? Bueno, hay que partir con la idea de lo que está pasando, digamos, y esto es un proceso que está asociado, claro, con el tema de la crisis sanitaria. La pandemia nos ha atacado y nos tiene a la economía nacional bastante mal, y también a nivel internacional, desde luego. O sea, esta es una crisis mundial. En el caso chileno, lo que hemos observado en los últimos tiempos, digamos, ¿no es cierto?, es que hemos ido cayendo, digamos, desde el punto de vista del producto que se está generando, medido por el IMASEC al mes, cada mes, desde abril, mayo, junio, digamos, marzo incluso fue también una caída, pero de menos 3,4, digamos, o 3,5. En cambio, durante los meses siguientes, digamos, hemos tenido tasas de caída, digamos, del PIB o del IMASEC del orden de 2 dígitos, de 14, 15, y ahora hemos llegado en julio, fuera del segundo trimestre ya, a una tasa del 10,7. Esto parecería una buena noticia, digamos, pero la verdad es que todavía estamos con tasas bastante altas, digamos, y si asociamos esto con lo que está pasando con las tasas de desempleo, nos vamos a encontrar con que sí, durante este mismo periodo, digamos, de tiempo, estos últimos 3, 4 meses, hemos tenido tasas de desempleo cada vez mayores. Esas son las tasas normales que se miden, digamos, ¿no es cierto?, con los ocupados y desocupados que se declaran como tales, digamos. En cambio, hemos tenido que abrir una nueva, un nuevo elemento, digamos, un nuevo ítem para reconocer a aquellos que están gozando, podríamos decir, entre comillas, de una especie de cesantía especial con un subsidio, con el subsidio de cesantía, digamos. Y esos son alrededor de 800.000 personas, lo que hace, si los incluimos a ellos, o sea, incluimos a todos aquellos que no están buscando trabajo en este tiempo, por factores de pandemia o porque hay muy poca actividad y muy poca demanda o creación de fuerza de trabajo, de puestos de trabajo. Entonces llegaremos a unas tasas del 29% de cesantía o de desempleo y 30% en julio. De tal forma entonces que las cifras son, podríamos decir, atractivas de tratar, y quizás con un ámbito así o una especie de espíritu optimista, digamos. Ya no estamos cayendo tanto, digamos, pero sí estamos cayendo de manera relevante, digamos. Todavía en 2 dígitos, 10,7, es todavía una tasa de caída, digamos, bastante grande. Esta es una tasa de caída respecto del año anterior, digamos, claro. Sí, Víctor, quería preguntarle sobre acá las actividades que más decayeron fueron servicio y construcción. Bueno, ya hay varias comunas que han empezado a salir de cuarentena, pasado a etapa de transición, otras en etapa de preparación. ¿Cómo es el panorama? ¿Cuál es la proyección económica? ¿Esto podría mejorar estas actividades, tanto servicio como construcción, teniendo en cuenta que también el país está avanzando en este plan paso a paso? ¿Puede ser un impulso económico también ir avanzando en estos paso a paso? Yo creo que sí. O sea, estamos en una perspectiva positiva, pero siempre en esta perspectiva de ir reduciendo las caídas, digamos, más que una perspectiva de tener resultados positivos, ni en agosto, ni en septiembre, yo diría este año vamos a irnos como país, digamos, con un balance negativo total, digamos, alrededor del 5% o el 7% lo teníamos las expectativas eran hace un par de meses, unos 3 meses atrás, eran del 7,5% del Banco Central, digamos, pero hoy día son de 5,5 de caída, digamos, y efectivamente vamos a ir cayendo
lentamente. Vamos a ir reduciendo las caídas lentamente. Eso es lo que tenemos. Ahora, respecto de los servicios y de la construcción, hay que tener claro de que los servicios y la construcción son trabajos que requieren contacto, es presencial, incluso el contacto bastante directo, estrecho entre el personal, lo que requiere protocolos muy especiales, ¿no es cierto?, para activar. Y de todas maneras las activaciones serán parciales, es decir, no vas a poder reactivar todos los restaurantes porque operan con el 25 y seguramente en un par de meses más lo tendremos con un 50, es decir, siempre estaremos haciendo una reactivación limitada. Y también hay que decirlo, ¿no es cierto? Aquí hay cosas que están en el trasfondo de nuestra vida política, social, digamos, de tal forma que no ha desaparecido, por decirlo así, todo lo que significó el estallido social de octubre del año pasado, digamos, y eso está presente, y en la medida que se vaya normalizando y la situación sanitaria lo permita, digamos, vamos a tener seguramente manifestaciones. Ya han habido manifestaciones parciales, ¿no es cierto?, pero sin embargo es posible que tengamos cosas de conflicto social, expresiones del conflicto social para futuro, digamos, claro. Sí, ayer el Banco Central entregó el informe de política monetaria, más conocido como el IPOM, donde también entrega alguna perspectiva más positiva, o mejores proyecciones económicas, porque se había estimado en un principio para este año que la caída iba a llegar en torno al 7,5%. Las mejoró, dijo que iba a ser entre el 4,5 y 5,5% de caída. Bueno, va mejorando el panorama económico. ¿A qué crees tú que se debe esta perspectiva más positiva que ha entregado el Banco Central? Bueno, yo diría que el Banco Central está mirando, yo diría, el vaso medio lleno, digamos, porque no sé si se está olvidando de esto que acabo de nombrar, que es el conflicto social, que lo tenemos larvado ahí, la necesidad de acuerdo político a nivel nacional, digamos, de tal forma que todos los avances permitan desarrollar la economía, pero a la vez resolver el tema sanitario. Y hay que decirlo, mientras no tengamos una vacuna o algún medicamento que resuelva el problema, las confianzas sociales respecto de tener a la gente, a toda la gente, a todos los que trabajan en sus puestos de trabajo, no va a ser fácil, digamos. Y entonces hay que decir que efectivamente vamos a tener una perspectiva no tan positiva, digamos. Hay expertos que están hablando, sanitarios, digamos, ¿no es cierto?, que están hablando de rebrotes o posibilidades de rebrotes, lo mismo que ha estado pasando en varios países que incluso fueron muy exitosos, como Nueva Zelanda y Australia, digamos, en controlar el virus. Y hoy día se dan cuenta también que efectivamente no es controlable mientras no haya algo que lo mate y que lo elimine, digamos, de nuestras vidas. De tal forma que yo diría que, y eso además se está juntando con una cuestión que yo creo que amerita un comentario. Hay una confusión. Lo que nos ha pasado, y seguramente agosto nos va a reflejar eso, digamos, ¿no es cierto? No va a ser una caída tan profunda, seguramente vamos a estar alrededor de una caída del 7, 9, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el gasto que significó por una sola vez, ¿no es cierto?, que significó el retiro de los 11.000, 12.000 millones de dólares, digamos, que se han estado retirando durante agosto, digamos, del 10% de los fondos de pensiones, digamos, significa un gasto de una sola vez. No es una cuestión que siga en un proceso continuo, digamos. Y hay que recordar que en la medida que la economía se reactive o comience a reactivar, lo que va a pasar es que las empresas van a contratar, pero no van a pagar sueldos fabulosos, van a pagar los mismos sueldos que estaba recibiendo en septiembre, en octubre, en diciembre, enero, febrero, marzo, digamos, de este año, ¿no es cierto? O sea, vamos a tener sueldos bajos, sí, que están cercanos, esos sueldos, ¿no es cierto?, al salario de protección, digamos, ¿no es cierto?, que el Estado alrededor de 400.000 pesos, digamos, Víctor, es la última medición que tenemos, ¿no? Sí, me quería quedar también con las palabras que usted decía de este retiro del 10% de las AFP. El presidente del Banco Central, Mario Marcel, ha dicho que
uno de los factores positivos que ha tenido la economía, sobre todo en el mes de agosto, estos resultados más positivos, proyecciones más optimistas, es que este retiro del 10% también ha influido en aquello. ¿Tú compartes esas palabras? Así, yo creo que sí, pero eso, quizás, y eso ese optimismo yo no lo proyecto, digamos. ¿Sabes por qué? Porque es un gasto de una sola vez, es un gasto que llegó como del cielo, es decir, de fondos que no estaban, pero que era posible disponer, y entonces se gastó todo, o se está gastando, digamos, y entonces eso se reactiva las demandas, digamos, en la economía nacional, y claro, eso significará seguramente que vamos a tener, digamos, la respuesta productiva, digamos, durante agosto, pero esas demandas, el mes de septiembre, el mes todos los meses que tenemos por delante, no van a aparecer. ¿Por qué? Porque lo que va a aparecer es la renta, si es que se reactiva y se ponen en marcha nuevas empresas, en la medida que los factores sanitarios nos ayuden, ¿no es cierto? Entonces, y eso ya yo lo sostengo, digamos, ¿no es cierto?, con mucha vehemencia, va a ser parcial, no va a ser total, no vamos a poder llegar a una especie de reactivación de toda la economía, digamos, de todos los factores productivos, especialmente estos que son tan incidentes, digamos, en la generación de productos, porque propagan como se multiplican como la construcción y los servicios, digamos, especialmente comercio y restaurantes y todo eso. No Víctor, lo vamos a tener al 100%, y eso va a afectar cualquier propagación hacia adelante. Y además, como digo, insisto, no vamos a tener ningún 10% más, ¿no es cierto? Incluso si uno piensa, los subsidios de cesantía que se han estado entregando, bonos o lo que sea, ¿no es cierto?, tampoco van a estar, porque en la medida que se haga el enlace entre la protección de la ciudadanía para que estén en cuarentena, digamos, ¿no es cierto?, y la reactivación, lo que vamos a tener es un proceso continuo y que va, ¿no es cierto?, a ir pasando a ingresos normales, regulares, fruto de tus rentas. Y tus rentas nunca han sido, las rentas del país, digamos, nunca han sido relevantes, digamos. Ahí estábamos conversando con Víctor Salas, economista y académico de la USACH, respecto a las proyecciones económicas, al IMASEC y al desempleo. Víctor, le quiero agradecer también por esta conversación acá en la mañana informativa. Muchas gracias y que tenga un buen día. Muy bien, Gonzalo. Nos vemos. Chao. Chao, chao.